No início da década de 1970, a Espanha era uma das últimas ditaduras da Europa. Depois de décadas de repressão sob o jugo do general Franco, a 20 de dezembro de 1973, a história do país conheceu um volte-face. A organização independentista basca, ETA, atingiu o coração do regime e assassinou o presidente do governo espanhol e braço direito de Franco, o almirante Carrero Blanco. Por detrás deste ataque inesperado, esconde-se uma história conturbada e complexa que ainda hoje mantém todo o seu mistério. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a Espanha de Franco era a pedra no sapato de uma Europa ocidental democrática. Mas o anticomunismo do regime de Madrid era um trunfo precioso na cena internacional. Cuando empieza la Guerra Fría y Estados Unidos empieza a mover sus piezas geoestratégicas, para ellos el Mediterráneo es muy importante, el Estrecho de Gibraltar, la política internacional de Estados Unidos empieza a acercarse a Franco, y Franco también encuentra a Estados Unidos como un aliado que le va a permitir romper ese bloqueo y tener una presencia en el mundo y tener una presencia internacional. Y designado sucesor en la jefatura del Estado. Y España firma con Estados Unidos un tratado de bilateralidad donde Estados Unidos después en España asienta 4 bases militares. Y empieza una nueva era para España, atlantista, con miras a ingresar en la OTAN, y recibe todo el apoyo de Estados Unidos. Incluso los servicios secretos españoles están tutelados por la CIA. La CIA tenía en Madrid, en la embajada de la calle Serrano, en la 7ª planta, tenía una de las delegaciones más importantes de Europa. Luego España era un país muy importante para Estados Unidos. Yo creo que entre el régimen de Franco y los americanos hay una oposición, una displicencia. Se llevan mal, pero se soportan, ¿no? Se llevan mal y se soportan en el sentido de que los norteamericanos, evidentemente, consideran que España es una dictadura y, por lo tanto, es un régimen anquilosado que tiene que cambiar de alguna manera. Y, por el contrario, los de la dictadura, los franquistas, consideran que los americanos siguen representando esa sociedad liberal que desprecian, ¿no? No coração deste regime anacrónico, dos principais contactos de Washington era o almirante Luís Carrero Blanco, o verdadeiro guardião do templo de Franco. Ma loyauté envers Franco et envers son œuvre est totale, claire et limpide, sans l'ombre d'aucune condition et n'étant tachée d'aucune réserve. Ainsi se l'est défini lui-même l'amiral Carrero Blanco au cours d'une des rares interviews qu'il avait accordées à un journal espagnol. Carrero Blanco es un integrista, un reaccionario del siglo XIX. Es un antimodernista radical, es alguien que piensa que el catolicismo tiene que impregnar la vida cotidiana de los ciudadanos y, todavía lo que es peor, la dirección social y política de los estados. Es un hombre radicalmente contrario a ningún tipo de cambios porque efectivamente él es un profundo contrario a cualquier atisbo que se le parezca a la pluralidad política, a la diversidad, en definitiva, a lo que constituye la democracia, ¿no? Yo conseguí que el Departamento de Estado
norteamericano me desclasificara algunos documentos en el que en algunos de ellos se hacen perfiles y comentarios sobre Carrero Blanco. En ninguno de ellos mantienen ningún respeto ni le otorgan ningún valor político y creen en todos ellos que es una rémora y una China que está en el calzado de lo que va a ser la transición en España. Por eso Carrero estorbaba a todos. Carrero Blanco a des visions politiques extrêmement conservatrices et il estime qu'aucune concession ne doit être faite vis-à-vis de la gauche. Juan Carlos a toujours été considéré comme un homme politique faible. Toutefois, aujourd'hui, il est regardé avec beaucoup plus de sérieux au sein des cercles politiques espagnols. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'il est favorable à la libéralisation politique. Durante a sua viagem aos Estados Unidos, no início dos anos 70, o futuro rei de Espanha cruzou-se com o homem que mexia muitos dos cordelinhos da política internacional, o secretário de Estado americano Henry Kissinger. Le prince Juan Carlos, il coche toutes les cases de la perfection aux yeux de Washington. Il n'est pas trop mêlé au franquisme. C'est un homme jeune qui parle anglais. Lorsqu'il était allé en voyage semi-officiel aux États-Unis, il avait fait part à l'administration américaine de son désir d'instaurer la démocratie. Rien que pour ça, Washington va le suivre. Mais Carrero Blanco risque le jour venu de constituer le frein, d'empêcher Juan Carlos de mener les réformes démocratiques qu'une grande partie du pays attend. Donc, à ce titre-là, il est une gêne indéniable. Foi neste contexto de tensão política que um inimigo se afirmou na cena nacional ibérica e o País Basco espanhol tornou-se o berço de um movimento independentista, a ETA, acrónimo de País Basco e Liberdade. Este grupo clandestino, inspirado nas lutas dos movimentos de autodeterminação argelino e vietnamita, estruturou a sua ação armada nos dois lados dos Pirineus. No início dos anos 70, a ETA decidiu exportar a sua luta armada para além das fronteiras bascas, até ao regime de Franco. Entre os militantes que marcariam esta viragem estratégica estavam o marxista-leninista e antifranquista José Miguel Ordeñana, conhecido como Argala, o Falcão. Desde principios de 1971, Argala, con alguna otra compañía, van a Madrid con una diversa intención. Una de ellas, el generar grupos de apoyo para, en ocasiones, desviar la atención de la policía, que está muy centrada ya en el País Vasco, en contra de ellos, y dirigirla hacia otros espacios. De tal manera que van por Madrid un tiempo y en esos contactos con un sector de la izquierda madrileña reciben la información, que al parecer era relativamente conocida en algunos cenáculos madrileños, de que el almirante Carrero Blanco, entonces vicepresidente del gobierno, es un hombre rutinario. Todos los días, en torno a las 9 de la mañana, lo que hace es ir desde su casa a una iglesia que está a 2 manzanas de la misma, en el coche. Allí escucha misa y cuando termina la misa vuelve a su casa, desayuna y a continuación le llevan al edificio de Castellana 3, que está también relativamente cerca, y allí se encierra a trabajar durante todo el día. Este personaje rutinario se convierte inmediatamente en un blanco formidable porque es muy fácil intervenir en su contra. Bueno, el atentado se organiza desde un semisótano en la calle Claudio Coello. La calle Claudio Coello está muy cerca de la casa del almirante. Cuando deciden que van a proceder al atentado, lo que hacen en la semana anterior a este es construir un pasadizo subterráneo, un túnel muy estrecho por debajo de la calzada, por debajo de la calle Claudio Coello.
O militante que alugou a cave do edifício apresentou-se como escultor para justificar ao porteiro o barulho provocado pelo trabalho. No espaço de uma semana, foi escavado um túnel até ao meio da estrada onde foi colocada a bomba. Y el portero de la finca es un policía nacional, un policía armada. Y el policía armada no se entera en ningún momento. Algo también verdaderamente sorprendente, ¿no? Hay que pensar lo que era Madrid en aquellos años. Lo sorprendente en todo el preparativo para matar a Carrero es cómo se formaliza, las facilidades que tiene ETA y cómo nadie se da cuenta. Y después hay una serie de hechos de que ETA no pierde el tiempo en Madrid. Ataca una armería para armarse. Asalta una comisaría de policía para hacerse con originales de carnet de identidad. A pleno sol, en pleno día. Otro día asalta a un centinela, a un guardia de la Capitanía General para robarle el subfusil. Un día se dejan en la barra de un bar una bolsa con una pistola. Achulo se enamora de una chica y un día en una fiesta saca una pistola y le dice guárdamela en el bolso. Todo eso son datos que están constatados. Il faut reconnaître aussi que les services, garde civile, services de renseignement, police, étaient totalement absents. Ils étaient persuadés que ETA c'était un phénomène basque et que ça restait circonscrit au Pays basque et pas ailleurs. Donc je parlerai plutôt d'une suite de circonstances favorables plutôt que de coïncidences. Perante o que alguns definem como circunstâncias favoráveis e outros como coincidências, é legítimo perguntarmos-nos: não haverá uma conspiração à espreita nas sombras? Ainda mais surpreendente é o facto de o ataque estar a ser preparado a 2 passos do maior reduto da CIA na Europa, a Embaixada dos Estados Unidos em Madrid. Ao mesmo tempo, a Espanha prepara-se para a visita de um dos homens mais poderosos do mundo, Henry Kissinger. En torno al atentado de Carrero quedan todavía muchas respuestas en el aire y hay muchas incógnitas. Una de ellas es el viaje de Kissinger a Madrid, que incluso cambiaron a última hora de fechas sin avisar al protocolo español, y era un viaje que no era un viaje de placer ni un viaje protocolario, era un viaje donde tenía que negociar con Carrero la renovación de aquel acuerdo bilateral que habían hecho con España y que había ahí un enconamiento y no había un acuerdo. A crise internacional provocada pela guerra do Yom Kippur incendeia o Médio Oriente e obriga o secretário de Estado norte-americano a negociar com Carrero Blanco a utilização de bases militares norte-americanas em Espanha. A discussão entre os dois homens é tempestuosa. Carrero Blanco não tem intenção de ceder aos desejos americanos. Quer continuar a sua política internacional pró-árabe. E para terminar esta reunião tensa, o presidente do governo espanhol apresenta a Kissinger um roteiro detalhando o plano secreto do regime para adquirir armas nucleares. Para Kissinger, para el Departamento de Estado y para la política exterior de Estados Unidos, Carrero era una especie de freno, era un muro, un interlocutor totalmente negativo. Entonces, la mejor solución que había era quitarse del medio a Carrero. Ao sair da reunião com o presidente do governo espanhol de mãos vazias, Kissinger encontra em Juan Carlos um interlocutor atento e compreensivo. Um perfeito aliado estratégico para os Estados Unidos. Coincidência ou não, estes dois encontros políticos decisivos têm lugar na véspera do atentado que mudará a história de Espanha. El 20 de diciembre del 73, a la primera hora de la mañana, ya solo hay 3 miembros del comando, y entonces lo que hacen básicamente es, uno está subido en una escalera,
En el momento en que ve que va a pasar el coche del almirante, le avisa al que está abajo, que es el que une los cables, y en ese momento el explosivo impacta y estalla. La organización del explosivo es magnífica porque le sale extraordinariamente bien. El automóvil, que es un Dodge no blindado, eso no lo saben todavía, salta por los aires al punto de que supera la altura de un edificio de 4 o 5 pisos de una iglesia-colegio y cae al patio interior del mismo. Deixando a Espanha atónita com o assassinato do almirante Blanco, o comando da ETA faz uma fuga fantástica, escondendo-se durante algum tempo num apartamento nos arredores de Madrid. Para encobrir o seu rasto, a organização clandestina recorre ao apoio dos seus aliados franceses, hostis ao regime de Franco. Durante estes anos, para desespero do regime espanhol, o País Basco francês foi uma verdadeira base de retaguarda para a organização independentista basca. Armés de mitraillettes, le visage dissimulé sous une cagoule, les 4 militants basques de l'État se sont présentés comme les auteurs de l'attentat contre l'amiral Carrero Blanco. Une mise en scène bien organisée avait conduit une vingtaine de journalistes dans une villa de leur banlieue bordelaise. Cette conférence de presse a évidemment surpris à Madrid. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exprimé le vif mécontentement du gouvernement espagnol. De petits groupes anonymes, clandestins, dont personne ne parlait, il passe tout d'un coup il devient tout d'un coup un symbole de la libération du Pays Basque, le symbole du groupe qui a réussi à tuer un fasciste assassin génocidaire. Donc c'est un vrai Robin des Bois aux yeux bien sûr des séparatistes, mais également aux yeux de la gauche et de l'extrême gauche européenne. On voit des manifestations un peu partout de réjouissance, un peu partout en Europe. ETA a pris sa place et qu'il va occuper durant une vingtaine d'années. Avec la mort de l'amiral Carrero Blanco, le fidèle des fidèles, c'est l'un des 2 piliers du régime franquiste qui s'écroule. Pour éviter toute possibilité de manifestation, le gouvernement espagnol a décidé d'enterrer très vite l'ancien chef du gouvernement. Aujourd'hui, le prince Juan Carlos reste seul. L'amiral Carrero Blanco aurait dû l'installer en douceur sur le trône d'Espagne après la mort de Franco. La courroie de transmission est donc cassée. Jamais depuis 20 ans on avait assisté en Espagne, à l'occasion de ses obsèques, à de telles manifestations franquistes. Las reacciones de Franco es de estupor. No lo tenían previsto. Le cuesta incluso expresar el dolor por el fallecimiento dramático de una persona que le ha acompañado durante 30 años de gestión gubernamental. Él estalla definitivamente en su dolor en el funeral, en el que echa a llorar, y claro, la escena es extraordinaria. Un dictador sanguinario como ha sido Franco, ya en su ancianidad, llorando ante Carmen Pichot, ¿no? la viuda de Carrero, ¿no? Entonces ahí se ve la propia debilidad del régimen en su momento final. El atentado de Carrero es clave para el cambio político y para que España abriera las ventanas de la libertad y de la democracia. Y para mí es diciembre del año 73, es cuando se pone en marcha la cuenta atrás de lo que es la transición y de lo que va a ser la nueva democracia para España. Eso se culmina en noviembre del año 75, cuando muere Franco y cuando coronan a Juan Carlos como rey. A partir de ahí empieza una transición.
Naquele dia de dezembro de 1973, a ETA mudou para sempre a história de Espanha. No entanto, permanecem muitas perguntas sem resposta por detrás do caso. Uma em particular continua a intrigar historiadores e jornalistas. O assassinato de Carrero Blanco terá sido uma conspiração? Las conspiraciones no se producen únicamente antes del hecho, de la acción, sino también a posteriori. Y en el caso de Carrero hay dos conspiraciones. La primera, el dejar hacer para matar a Carrero, y la segunda para tapar. La segunda para tapar. ¿Y por qué tapan? Porque el sumario de Carrero es un sumario maldito. Los que participan en el atentado son amnistiados en el año 77, quedan todos en libertad, no se investiga nada, el sumario se pierde, nadie quiere saber nada, todos quieren ocultar, todos pasan de puntillas. Luego ahí hay algo que queda en el aire que a ningún político le interesa averiguar. Y eso es una manifestación más de que saber la verdad iba a ser incómoda para mucha gente. Il existe une thèse exposée en 2011 par la journaliste espagnole Pilar Urbano dans son livre El precio del trono, qui veut que derrière l'attentat pointe l'ombre des États-Unis. Ce seraient les États-Unis qui auraient incité le concierge à mettre une pancarte à louer, le concierge de la rue Claudio Caolio. Ce seraient les États-Unis qui auraient fourni l'explosif, qui auraient organisé la fuite, tout ça dans le but d'éliminer du paysage Carrero Blanco. Cette hypothèse ne tient pas la route. La versión conspiranoica que se soporta en el criterio de quién se beneficiaba de, ¿no? Se ha hablado de los norteamericanos, ¿no? de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Ya, pero posiblemente lo último que le interesaba a Estados Unidos era una situación de incertidumbre en España. Es decir, era mucho mejor mantener unas ciertas seguridades, atender el final previsto físico de Franco, es decir, la muerte del dictador, sobre la base de un Carrero que en su momento podía ser sustituido por la propia voluntad del rey, que eliminara a Carrero de una manera violenta y no saber muy bien lo que iba a pasar. El eliminar la figura de Carrero, que todavía generaba una cierta continuidad, una cierta estabilidad en ese punto tan difícil, pues era como pues jugar a los dados. Hay muchas versiones y algunos dicen que ETA fue manipulada. Yo creo, más que manipulada, fue utilizada. Es imposible que ni la Embajada Americana, que la Policía Española, que los servicios secretos no detecten esa operación. ETA pone la bomba, pero salen beneficiados todos. El ser humano, por definición, prefiere creerse un buen cuento antes que una verdad incómoda. Y una verdad incómoda es que hay hechos como este atentado que son casi increíbles, pero que sin embargo se acaban produciendo. Entonces es mucho mejor refugiarse en una interpretación o en una explicación fantasmal que en la cruda realidad, que en la cruda verdad. Pero los historiadores somos bastante exigentes en que solo lo que a día de hoy podemos confirmar que conocemos mediante hechos, mediante documentos, mediante testimonios, mediante algún tipo de prueba, es la única verdad histórica conocible. Lo que podamos conocer de aquí en adelante, eso es otra historia, y la historia nunca es la definitiva, nunca es la última versión.